Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la noche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerte. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito. Ya de hace 2 semanas, estamos en la semana 17. En la semana 15 se nos hablaba del hacer. ¿Cómo se nos hablaba del hacer? Resulta que encontraba a este hombre un malherido en el camino, y todo este desarrollo de Lucas, que es único, por cierto, en Lucas, se llamaba el buen samaritano, el Evangelio del buen samaritano. Ahí realmente ese Evangelio, el mensaje era: haz por misericordia, ayuda por misericordia, atiende por misericordia, acoge por misericordia, como quieras verlo. Pero en todo caso, hacer. Ya la siguiente semana, la semana 16, se nos hablaba de una cosa más: hacer y también orar. Decía Benito: ora y labora. ¿Cómo así? Se nos mostraba estas 2 hermanas, amigas de Jesús, más Lázaro, Marta y María, donde Marta hacía cosas, otra vez el verbo hacer, pero ya llegaba el momento de ver que también había algo primero, mejor dicho, también había algo que hacer, que era orar. Ora y labora. Pero no se desarrolló el orar. Recién viene este domingo, el tercer domingo de esta serie de la subida a Jerusalén. El Evangelio de Lucas, abro paréntesis, es muy especial. Relata todo el acontecimiento de su vida a Jerusalén. O sea, cómo Jesús sube y todos los acontecimientos que ocurren en este tránsito hacia Jerusalén. Entonces, hoy día, el tema clave es la oración. Se han dado cuenta en la primera lectura, en el Salmo, inclusive en la segunda lectura, un poco escondido, ahora lo voy a contar, pero el Evangelio, evidentemente, se nos relata el Padre Nuestro.
3 puntos para entender un poco el tema de la oración. Quiero desarrollar ahora por cuestiones de tiempo, evidentemente. El primero, obviamente, de la primera lectura. Si han estado atentos, el libro de Génesis se narra un diálogo entre Dios y Abraham. Y ese diálogo es generado por la salvación de Sodoma y Gomorra. 2 pueblos, digamos que están en peligro de perderse, o mejor dicho, ya se perdieron, y Dios va a aplicar su justicia infinita sobre esos pueblos. Resulta que aquí se genera toda una oración muy audaz de parte de Abraham, una oración de intercesión. Aprovecho para abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque hace un ratito tenía la misa con los niños. Obviamente yo les predico distinto. Les decía cuántos tipos de oración hay, que no está mal, sigo dentro del paréntesis, no está mal saber. Hay oración de adoración, oración de alabanza. La adoración tiene un verbo de reconocer y la alabanza de exaltar. Por ejemplo, una oración de adoración es el Santo, 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 que vamos a cantar ahora, después del ratito. Una oración de alabanza es, por ejemplo, los salmos. Bendice, alma mía, al Señor. Una oración de acción de gracias, que es cuando uno da gracias por algo. ¿Cuánto tenemos que dar gracias a Dios? Yo saqué, como tenía muchos regalos, saqué como 15 niños y les decía, ¿por qué tienes que dar gracias? Y todos los niños me respondían y nadie repetía su respuesta. Eso es simbólico, ¿eh? Eso es simbólico porque en realidad, si tú te pones a agradecer una oración, creo que pasa media hora y nunca terminas. Y esa es una clave en la oración. Pero hoy día se nos enseña otro tipo de oración, que es la oración de petición. ¿Por qué digo esto? Porque se nos habla del Padre Nuestro. Pero así como hay tipos de oración, adoración, alabanza, acción de gracias, petición o intercesión, la de Abraham es una oración de intercesión, también hay modalidades, modos de hacer oración. Hay oración vocal, estoy hablando según el catecismo, oración mental y oración contemplativa. La oración vocal, por ejemplo, es el rosario. No significa que uno tenga que repetirla con la boca en voz alta, no. Vocal es con la boca o con la mente. Pero, por ejemplo, es la oración del rosario. Se expresa con palabras. Pero hay también oración mental, que es un diálogo interior. Y también hay oración de tipo contemplativa, que son modalidades. Tú un día puedes hacer una acción de gracias, una oración de dar gracias, por ejemplo, de manera vocal. Hablas algún pasaje de la Biblia. Te doy gracias, Señor, por... Ese es un pasaje de la Biblia que Jesús mismo lo dice. Entonces, moraleja, primera enseñanza. Nos quejamos muchas veces que la oración es difícil. Y tenemos la Sagrada Escritura, que es infinita, que es extensa, para poder rezar todos los días. Recemos con los salmos, recemos con las antífonas, recemos con los evangelios, recemos con el Antiguo Testamento. Y aquí hay una oración de Abraham en la primera lectura. Abraham se da cuenta de su atrevimiento en esta negociación un poco que tiene con el Señor. Ojo, Abraham se presenta ante el Señor confiando en su infinita misericordia. Ojo, pero como Dios es justo, tiene que detener esa conversación. ¿Por qué? Porque Dios acepta la discusión, pero por el respeto a su justicia y sobre todo a la libertad de su criatura, de Abraham, debe detener esa conversación, ya que estas ciudades están totalmente corrompidas. Acuérdense del diálogo: 50, 45, 40, 30, 20, parece que no hay nadie. Dios interrumpe por ahí la conversación. Y aquí viene la segunda enseñanza. Estamos frente a esta oración libre, sincera, transparente, como deberían ser nuestras oraciones. 2 preguntas para meditar el día de hoy. ¿Por qué no somos capaces de hacer al menos de manera germinal este tipo de oración? Ahora les decía a los niños, ¿por qué es tan difícil rezar? Yo pienso que una de las tragedias graves de la humanidad actual en que vivimos son 2 cosas: el ruido y la rapidez. ¿Me explico? Quiero decir que hemos perdido la capacidad de reflexionar en silencio cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos dos problemas.
En la humanidad en que vivimos, si salimos a la calle, todo es ruido, ¿o no? Es más, no es. Y todo es rápido. ¿Y cómo es la oración? Silenciosa y lenta. Ahí está la clave. ¿Por qué es tan difícil rezar? Porque vivimos en un mundo, quizá antes, en el medioevo, o en los siglos XI, XII, quizá era más fácil rezar. Porque no había ni siquiera electricidad, no había ruido, no había autos, no había cosas raras, y vivíamos no tan rápido. Entonces ya sabemos qué hacer. Hay que poner un poco de, no de lentitud, sino hay que poner el ritmo adecuado en nuestras vidas, hablando de velocidad, y también, obviamente, hablando de ruido, hay que poner lo debido para poder tener un silencio interior. Hablo, por ejemplo, de aquellas mamás que hacen alguna actividad y ponen su, ahora está de moda, celular a todo volumen con no sé qué música, y así cocinan, donde supuestamente, por ejemplo, regar el jardín, forrar libros, cocinar, secar las cosas o hacer alguna actividad, debería ser como una especie de higiene mental. Pero le ponemos música y ya se terminó todo. Miren, una cosa tan simple y tan sencilla que podemos aplicarla para que nosotros podamos ir ralentizando un poco nuestra bulla interior. Tenemos muchísimo ruido y así probablemente sea un poquito más fácil y llevadera la oración. Nuestra sociedad pues tiene como criterio primario y casi único la eficacia, el rendimiento, la utilidad inmediata y no deja hueco para la oración, por ejemplo, de reflexión. Ahora, el que no produce, en la calle le dicen que es un inútil. Y eso no es cierto, por lo menos no es tan cierto, porque hay momentos en que no vas a producir cosas tangibles, pero evidentemente vas a producir cosas que ni siquiera las vas a poder tocar y ver, pero que sí son probablemente más importantes en tu vida que esas tangibles que pueden producir. Primer tema entonces, la oración, que es clave en nuestra vida. Vamos al Salmo. El Salmo responsorial, encontramos un hilo de oro, que es la confianza. Yo en la mañana, los niños de verdad que me ayudan a predicar mejor, porque un niñito salió por ahí. ¿Y el Salmo qué dice? Dígame la palabra, te doy gracias. En los ratos también es una oración de acción de gracias. Es una oración de confianza. El pobre invoca y Dios te escucha. El Salmo es un cántico de agradecimiento, como muchos salmos, que involucran esta alabanza de todo el universo. Vamos al Evangelio de una vez. El Evangelio nos relata el Padre Nuestro. Viene del capítulo 11 de Lucas. Y acá encontramos una especie de catecismo sobre la oración. Y este trozo del Evangelio, yo le quiero sacar 3 hilos conductores que son realmente una lección para nosotros. El primero es la intimidad con Dios. ¿Saben por qué? Porque resulta que el Padre Nuestro comienza con una palabra clave, que es Padre. Miren, interesante, Jesús nos está autorizando que le digamos a su Padre que nosotros también le digamos Padre. No sé si se han puesto a pensar alguna vez en el Padre Nuestro, que a veces lo paporeteamos, pero realmente cuando decimos Padre, esa es una autorización de lujo. Estamos diciendo a Dios Padre. Él nos ha enseñado a decirle papá a Dios. Es más, la antífona lo dice, Abba, Padre. Que realmente la traducción es mi papá. Eso significa Abba. La raíz de todo está en ese Padre. Entonces, otro detalle del Padre Nuestro. Miren las sentencias. Las sentencias son tu nombre, tu reino, tu voluntad. Esas son las primeras 3 peticiones de las 7 que tiene el Padre Nuestro. Ojo, aclaro, hoy día hemos leído la versión de Lucas, pero hay la versión de Mateo también. Y la Iglesia ha adoptado el trozo de Mateo para el Padre Nuestro, que tiene 7 peticiones. La de Lucas tiene 5, pero no por eso está mal Lucas, por si acaso. Así no se leen los evangelios. Los evangelios se complementan
unos a otros. Miren, el Padre Nuestro, las 3 primeras peticiones: santificado sea tu nombre, tu reino y tu voluntad. Esas 3 primeras peticiones nos llevan al cielo. Claro, estamos hablando, mirando para el cielo. Resulta que descubrimos que el Padre Nuestro, que es bíblico, tiene cielo y tierra. ¿Por qué? Porque las 4 últimas corresponden a la tierra. Danos, perdónanos, no nos dejes y líbranos. Ahí están las 7 peticiones del Padre Nuestro. Las 4 últimas corresponden para nuestro camino terrenal. Por lo tanto, yo creo que este es el primer hilo conductor, la intimidad que debemos tener con Dios Padre. El segundo hilo conductor lo da el mismo Evangelio, con esa parábola del amigo inoportuno. Este hilo es el que se refiere a la constancia, a la insistencia y a la tenacidad que debe tener toda oración. Debemos saber que la oración no es una emoción, por si acaso, no es un resplandor, no es una exigencia ligada a una necesidad. A mucho cuidado, la oración es una necesidad continua de respiración del alma que no se apaga ni siquiera durante la noche. Lucas ha afirmado este tema con otra parábola que no la hemos leído hoy, pero que narra a un juez injusto con una viuda inoportuna. La conclusión es significativa: no hará de Dios justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les hará esperar. Esa es la conclusión de esta segunda parte. Entonces, si la primera parte del Evangelio es intimidad, la segunda evidentemente es, la primera es digamos intimidad, sí, como por Padre. La segunda es constancia. La tercera es eficacia de la oración. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice: pidan, son verbos, y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá. Hay 6 verbos ahí que son claves. El que pide, recibe; el que busca, halla; el que llama, se le abre. Pero ojo, esta eficacia no corresponde a los cánones nuestros, a nuestra espera, a los proyectos de nuestra mente, sino, ojo, a los de Dios. Lo dice el libro de Isaías, en el capítulo 55, Isaías dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Eso significa que Dios no es una especie de emperador absoluto, sino que las imágenes utilizadas por Jesús quieren recordar que sobre nosotros está un Padre que sabe dar a sus hijos siempre cosas buenas y justas, porque su mirada está arriba y me ve más allá de nuestra pequeñez y de nuestra propia visión. Ojo, las manos de Dios a veces son manos de alegría, pero también a veces son manos de tristeza, pero siempre son manos que traen amor. Dios nos dice: pidan y recibirán. Pero pedir a Dios lo que tenemos que hacer nosotros, cuidado, eso no está bien. Eso es evasión, eso es cobardía, eso es desinterés, eso es desidia. Este es el sentido de la oración cristiana, y este debe ser el sentido de nuestra oración. Debemos reflexionar en ese silencio interior que podamos hacer en nosotros y pedir ayuda a Dios para ser fieles a nuestro compromiso de trabajar en las tareas de cada día. Esa es la enseñanza de esta celebración y es el compromiso de cada uno de nosotros. Y así empecé, como dijo San Benito: ora y la hora. Que así sea. Amén. Nos podemos